Eso es muy bueno, empezar la faena por una ovación, ya empezamos bien. ¿Ha visto qué público más bueno? Eso bueno, no bueno. Bueno, primero agradecer a la Peña La Chipulina, la verdad es que para mí es un honor estar aquí con vosotros en esta emblemática peña. Veía todas las fotografías, toda la gente que ha pasado por aquí, las grandes figuras del toreo, mis compañeros periodistas a los que siempre he admirado y que también ha desfilado por esta peña emblemática, una de las más importantes de la provincia de Castellón y que todavía sigue teniendo esa solera y bueno, a la que todavía siguen acudiendo personajes de la categoría y de la talla como Tomás Campuzano, sevillano, torero importante de los años 80, que ha dejado sus menesteres, ya estamos prácticamente empezando la temporada, sus menesteres taurinos que siguen siendo muchísimos y que ha querido estar esta tarde con nosotros para compartir sus vivencias, anécdotas, hablarnos de su trayectoria profesional y en definitiva hablarnos de todos esos conocimientos que tiene de lo que para él es su vida, que es el mundo del toro. Así que, Tomás, tú dices que no tienes papeles, yo mira tampoco tengo papeles. Hoy hacemos una charla como si estuviéramos tomando un café, sí. Y lo que quiero es que ellos sepan, descubran y conozcan la figura de Tomás Campuzano, quién fuiste en el mundo del toro y sobre todo tus conocimientos que son muchísimos. Antes que nada, bienvenido a Castellón, bienvenido a Anda, a la Peña Cultural Taurina La Chipulina. Bueno, gracias por la invitación. Pedí perdón quizás porque aunque fue en contra de mi voluntad no poder venir en la época que estábamos anunciados, pero bueno, el COVID nos jugó una mala pasada, pero bueno, lo importante fue que no fue suspensión, fue aplazamiento y aquí estamos. Y lo bonito es que, bueno, me reencuentro con algunos amigos que hacía ya mucho tiempo que no los veía. Me da satisfacción de que, bueno, que tengamos la plaza llena, que esto es lo que los toreros siempre queremos. Y bueno, yo siempre que me llaman para hablar de toro, siempre estoy dispuesto, ¿no? Porque creo y estoy convencido que es un deber nuestro de los toreros y de los profesionales y de los que vivimos del toro, estar en estos actos y siempre que sea esto o una entrega de premios o un coloquio o lo que sea, creo que debemos de estar apoyando a la fiesta, dándole ilusión al aficionado y por supuesto apoyando al mundo del toro, ¿no? Y yo lo hago con sumo gusto y lo hago encantado porque creo, y así estoy convencido, que si nosotros, los que vivimos o hemos vivido del toro, no lo apoyamos y no luchamos porque nuestra fiesta vaya creciendo, pues nos va a ir mal, ¿no? Entonces, como a mí cuando comenzaba a querer ser torero, me costó mucho trabajo, pasé momentos difíciles. Bueno, algunos sí saben de mi trayectoria, otros a lo mejor menos, pero yo me meto en el mundo del toro pues porque tenía necesidad de salir del campo. Mis padres se fueron a trabajar, yo soy de Écija, natural de Écija, pero mis padres fueron a trabajar a una finca a la vera de Gerena, Retamar de las Coladas, y en aquella finca, lindando aquella finca, había una ganadería, que, bueno, había no, digo, pero la hay todavía, que es la del Marqués Cerrada, y mis padres se fueron de pastores de ovejas, a guardar ovejas, ¿no? Cosa que son muy distintos a lo que es una oveja a un toro, ¿no? Y claro, nuestra vinculación, digo nuestra, por mi hermano, por todos mis hermanos, porque al final todos hemos sido toreros o hemos vivido del mundo del toro. Mi padre le gustaban mucho los toros, pero mi padre era un
un jornalero diario guardando un rebaño de ovejas, y así nos crió a todos los hermanos, ¿no? Pero sí teníamos a la vera una ganadería que cada vez que había tentadero, los vecinos, los vaqueros de la Albacerrada y el Mayoral, pues como nos conocía, cada vez que había tentadero nos avisaban, veíamos los tentaderos, claro, y al ver los tentaderos, pues aquello nos ilusionaba. Mi padre era buen aficionado, le gustaban mucho los toros y compraba una revista en aquel entonces que era el Dígame. Algunos lo conoceréis, ¿no? ¿Os acordáis, no? Pues claro, en aquel Dígame siempre venían fotos de los toreros. Yo me acuerdo aquellas fotos que venían llegando los toreros de América, bajándose del avión con los trofeos, las fotos de los toreros triunfando. Entonces aquellas fotos, yo me acuerdo, las recortabas y las pegabas en la pared. Y de ahí nos viene la ilusión, ¿no? De querer ser torero. Y claro, cuando veíamos los tentaderos, a mí lo que más me llamaba la atención era el color de los capotes. Cuando yo me haciendo un chiquillo, estoy hablando de que tendría, no sé, 3, 4 o 5 años, ¿no? Cuando yo veía que sacaban los capotes de los maleteros del coche, los toreros, me fijaba en el color grosella que a mí me llamaba tanto la atención, y de ahí es donde Tomás Campuzano toma contacto, pero vamos, tomo contacto sin pensar nunca en querer ser torero. Sí está claro que mi hermano José Antonio era 3 años mayor que yo. Mi hermano desde chiquitito él decía que él iba a ser torero. Teníamos una perra de agua con las ovejas, y ese era nuestro toro. Ese no tratábamos de torearlo, era incansable el animalito, pero lo toreábamos. Y claro, pues imagínate, desde aquello mi hermano empieza a querer ser torero, y efectivamente se va a una escuela taurina a Alcalá del Río a hacerse torero, y yo me quedo en el campo guardando las ovejas de pastor. Pero claro, cuando estás de pastor guardando un rebaño de ovejas, tiene muchas horas para pensar. Y claro, yo me ponía al lado de la carretera y veía de pasar los coches, y yo pensaba, ¿y a dónde irá este coche para allá? Y venía el autobús, y veía pasar un autobús, y veía pasar a la altura un avión y se perdía en la vista. Pero yo veía el horizonte, y después del horizonte yo no sabía que había más vida. Yo creía que allí se acababa el mundo. Pero claro, cuando empieza mi hermano a querer ser torero y empieza a torear de novillero, y yo sigo con las ovejas, salgo un día de allí y voy a ver a mi hermano de torear en Sevilla, en la maestranza. Claro, cuando yo lo vi torear en la maestranza, vi el colorido, vi el ambiente, vi todo aquello, me llamó la atención. Y entonces de ahí en adelante dije, yo quiero ser torero también, porque yo quiero salir del campo, quiero salir que se estaba muy bien, pero yo quería conocer el mundo, quería hacer algo en la vida, y más fácil que lo tenía, que era el toro, pues ahí tenía que luchar. Primero era por necesidad, Tomás, y sí, poco a poco te fuiste. Claro, era necesidad de salir, necesidad de mi madre. Yo me acuerdo que mi madre siempre quería una casa muy bonita en el pueblo, luchando por tener una casa buena, y bueno, y esa era mi ilusión, querer ser torero lo mejor para comprarle la casa aquella a mi madre. Se la compraste, claro. ¿Eh? Se la compraste, claro. Sí, la compré, la hice, gracias a Dios tuve la suerte. El primer dinero que gané, ella hizo una casita muy pequeñita, pero el primer dinero que gané, tiré toda la casa y le hice una casa tal como ella la quiso. Bueno, está todavía ahí, la tiene mi padre, vive mi padre allí, y bueno, ella disfrutó el tiempo que estuvo viva, lo disfrutó muchísimo, y bueno, pero luego puedo decir que había un inconveniente muy grande, que es que a mí me daba mucho miedo del toro, cosa que yo mismo me sorprende cómo fui yo capaz de matar tantas correas de toros y ponerme delante de tantas clases de toros y triunfar con las correas de toro que yo triunfé y en las ferias que yo triunfé. Y bueno, te digo el miedo que me daba porque yo quería ser torero, pero aquello no me lo tomaba yo en serio, porque cuando estábamos en el campo, mi madre me mandaba a comprar los mandados al pueblo, que estábamos unos 15, 20 kilómetros. Entonces había que pasar por medio de la ganadería de Albacerrada
y yo no era capaz de pasar por el medio de la cerrada. Yo veía una vaca a 2 kilómetros y me moría de miedo. Entonces yo daba el rodeo de 3 kilómetros o 4 más con una burra para ir al pueblo a comprar los mandados y no pasaba por el camino por medio del ganado del miedo que me daba. O sea que para mí era un suplicio aquello, hasta que llegó un día que me pusieron delante de una becerra con mi hermano y claro, cuando yo me pusieron allí como de broma, hace, venga, que ahora te vas a torear, estaba ya mi hermano de novillero, y cuando yo toreo aquella becerra, nada más ponerme delante, una becerra muy toreada, una becerra de concha y sierra, nada más me pongo, me echo mano. Y porque claro, yo sabía jugar al toro con mi hermano, pero no tenía la técnica. Y me dio mucha rabia, pues yo ya tenía casi el cuerpo que tengo ahora, pero una becerrita tan chica me tiró rápido. Y me dio mucho coraje, me dio una rabia tremenda, me levanto, me pongo otra vez y me pegó otra voltereta y otra vez me tiró. Entonces ya claro, a la tercera de ellas, pero mi hermano que siempre me ha llamado Titi, decía, Titi, no, coge la muleta, ponte aquí, ponte para allá. Y cuando claro, me puse, le di un pase para allá, para acá, y me di cuenta de que el toreo es técnica. Al toro se le domina con inteligencia, no con fuerza bruta, ¿no? y a la fuerza. Y aquellos 2 o 3 pases, yo sentía algo dentro. Y aquello fue lo que a mí me di cuenta de que, bueno, que la vaca se había casi meado encima mía, me había llenado de baba, me había llenado de tierra, pero me di cuenta que no me había hecho nada. Y de ahí, ese día fue cuando yo decidí de querer ser torero. O sea que, gracias a aquel día, aquel tentadero y aquel tiempo que estuve con las ovejas viendo de pasar los coches y creyendo que el mundo se acababa en el horizonte, pues la verdad es que me sirvió para salir de allí y llevarme 20 años que estuve de matador de toros, bueno, torear todas las plazas del mundo y triunfar por todos los sitios y torear con todos los compañeros de aquella época, ¿no? Porque eso sí lo tengo a bien, que tuve la suerte de haber podido torear con todas las grandes figuras del toreo que me pude codear con ellos y triunfar a la vera de ellos, que eso es, y lo más grande de todo es el reconocimiento de la afición, ¿no? Que fue siempre me apoyó, siempre que yo en Tomás Campuzano, y el reconocimiento sobre todo de los compañeros, de los profesionales, de los toreros, de los apoderados, de los banderilleros. Eso fue lo más bonito que se me quedó a mí después de esos 20 años de matador de toros, porque luego ya llevo otros 20 años retirado y bueno, 22 años ya hecho, y la verdad es que la gente sigue apoyándome, siguen siguiéndome y siguen creyendo en Tomás Campuzano. Bueno, tuviste que hacerte tú como torero, poco a poco los inicios fueron complicados. De hecho, sí, hay un caso curioso, porque tú debutaste, no estabas preparado y volviste otra vez de becerrista. Sí. Yo cuando yo decido ser torero, cuando yo le digo a mi padre que quiero ser torero, igual que mi hermano José Antonio, entonces, claro, toda la vida de Dios ha costado dinero ser torero. Hacerse torero siempre cuesta dinero. Y claro, mi padre decía que, bueno, que no había dinero para hacerse torero, estábamos trabajando en el campo, y sí me acuerdo que mi padre me dijo, yo tengo 200.000 pesetas, es lo que tenemos ahorrado, y es lo que te vamos a dar para que seas torero. Cuando se acabe, si no eres torero, pues a trabajar. Y así lo pensé. Yo me puse 5 años como meta, y si en los 5 años no era capaz de torear o de destacar como torero, pues volver al trabajo, al campo, a los albañiles o lo que fuese. El primer año, claro, yo empiezo a querer ser torero, empiezo a entrenar con un banderillero que es el padre de Antonio Punta, Juan Punta. Aquel hombre, bueno, era un banderillero que toreaba algunas novilladas y eso, y yo pues me acercaba a él, entrenaba con él. Iba a Sevilla, algunos días nos íbamos haciendo autostop a reunirnos, a ver la gente del toro en Sevilla, y me salió aquel día, uno de los días que eso, me dijo, como este banderillero, este hombre conocía a los apoderados, a los empresarios, total que le dijeron, mira que este es hermano de José Antonio Campuzano, para que lo ponga en una novillada en el Bosque, en Cádiz. Y bueno, pues venga, pues vamos a ponerlo. Me ponen en el Bosque, sin haber toreado en ningún sitio,
sin haber toreado la puerta cerrada, nada. Voy al bosque a torear, y claro, cuando llego al bosque a torear, para mí todo era nuevo. Y cuando yo toreo el primer novillo, le pego 8 o 10 lances. Mi madre, la pobre, decía que era, porque luego hubo fotos de ese día, de un fotógrafo de Sevilla que era Veré. Hay un lance que mi madre decía que era el mejor que yo he pegado en mi vida. Y además es verdad, es un lance que es perfecto de aquel día. Y cuando yo mato el novillo y le corto las 2 orejas y alzo eso, y empieza la gente a aplaudirme, aquellos goles, la vuelta a ruedo, yo me encuentro con unas sensaciones tremendas, ¿no? Empiezo a torear novillada. Claro, teníamos las 200.000 pesetas, en una dábamos 500 pesetas, en otra 1.000 pesetas, 2.000 pesetas. Eso fue el primer año, pero al segundo año se acabó el dinero. Claro, y cuando ya no había dinero, ya no había novillada. ¿Qué pasó? Ese año me quedé prácticamente sin torear, toreé muy poquito, y vino me llaman para torear, para debutar con picadores, y efectivamente decido debutar con picadores en Écija en el mes de marzo, en el año 76, sí. Y claro, debuto y no estaba preparado. Cuando me encuentro, aquel día salgo yo a torear la novillada, una novillada muy grande, con Gravier de la Casa y... no, Gravier Puerta y José Castilla, uno era de Écija, y no estuve bien en la novillada. Entonces me di cuenta de que me estaba precipitando. Decido de seguir toreando sin caballo. Toreo aquel año varias novilladas sin caballo, me salen varias novilladas picadas, las toreo, y claro, cuando me sale una de las novilladas al año, bueno, ese año toreé nada más que esa, y al año siguiente fue cuando empecé a torear novilladas con caballo y sin caballo, y vuelvo a debutar con caballo en los Palacios, una novillada de Guardiola, y corto 4 orejas y 2 rabos. Y entonces ya ahí sí me di cuenta de que estaba preparado para la guerra. Pero con el inconveniente de que me llaman, porque yo creo que también es, bueno, yo me veía y yo sabía lo que yo quería o lo que yo era capaz o dónde quería llegar, ¿no? Cuando yo corté aquellas 4 orejas, que fue un sábado, el lunes, en la hoja esa en el periódico La Hoja, el lunes de Sevilla, salía que yo toreaba en Sevilla, me ponían en Sevilla a torear una novillada picada al domingo siguiente. Y fui a la empresa y le dije que no toreaba, que no estaba preparado para torear en Sevilla, que podía torear, a lo mejor iba a cortar una oreja, pero que no estaba preparado. Y la empresa cogió un cabreo de un devorador canorea. Bueno, decía, hombre, pero si esto no lo ha hecho él, yo tengo 20 chavales que quieren torear en Sevilla. Digo, pues ponlo usted, pero a mí no me ponga porque no estoy preparado, voy a triunfar. Porque canorea sí es verdad que tenía, su meta era, si el torero cortaba una oreja, te repetía, o si daba una vuelta a ruedo, te repetían el domingo siguiente. Y te lo dije, digo, yo voy a cortar lo mejor una oreja, pero me va a repetir usted y ya no voy a poder cortar más, porque no tengo el rodaje para poder seguir triunfando. Y efectivamente, bueno, me dijo, pues no vea, casi me echó de la oficina, me dijo, pues, y usted sepa que no va a venir a torear nunca más a Sevilla, como no traiga una buena recomendación, así me lo dijo. Y bueno, pues cuando yo esté preparado vendré, me sentaré en la puerta, me hincaré de rodillas delante de usted si hace falta y le pediré que me ponga, pero ahora mismo no estoy para torear. Y me quité. Y seguí toreando, toreé ese año, toreé 5 novilladas picadas en Osuna, toreé 4 orejas, una novillada de Cabermonte, Valverde del Camino, le corté un rabo a un novillo, en Palo de la Frontera también corté 2 orejas. Toré 5 novilladas y otras tantas sin caballo, que toré una Necia sin caballo, toré otra en Granada, toré una en Almodóvar que le corté un rabo a un novillo también, y o sea que me rodé más. Y claro, al año siguiente empezó a ayudarme, aquel invierno empezó a ayudarme un hombre que fue clave en mi carrera, que fue el empresario Paco Dorado. Aquel hombre se estrenó como apoderado. Se estrenaba de apoderado, porque el hombre empezó queriendo ayudarme y fíjate, y lo conocí de casualidad, ¿no? Paco vendía leche. Paco era un hombre, se vendía quesos, era cabañí, recogía la leche de los cabreros y hacía queso y los vendía. Entonces yo un día me llaman
en aquella incertidumbre de querer torear sin caballo, una novillada aquí en Figueras. Y estaba intentando hablar con un taxista. Estaba en aquel entonces no teníamos móvil ni teléfono en casa ni nada, y yo estaba enervado intentando llamar al taxista para ver si me podía traer hasta Figueras, a ver cuánto me iba a llevar para venir a torear. Y él estaba allí enervado, Paco Dorado estaba allí enervado, recostado, enervado, tomándose una cerveza, y el hombre pues me preguntó: ¿qué te pasa? Que te veo ahí con el teléfono, y era ya la tarde, ya las 12, y el hombre, el taxista, no estaba en su casa, estaba de viaje, yo estaba esperando que llegara para que me confirmara si podía llevarme o no. Total, que me dice: ¿qué te pasa? Digo: mira, que tengo que ir a torear la semana que viene una novilla a Figueras, y no tengo, estoy llamando a un taxista que de ahí del pueblo de al lado, del Narcoya, a ver si me puede llevar. Y se queda así pensando un poco y me dice: asómate aquí a la puerta conmigo, a ver si este coche que yo tengo ahí te sirve de taxi. Y mira, cuando me asomo a la puerta, tenía un 2EDA que llegaba de aquí allá en medio de 7 plazas. Coche cuadrilla, era un coche cuadrilla. Y digo: este es el coche ideal, Paco, Total, que dice: bueno, pues no llame a nadie, que te voy a llevar yo de... Y me trajo él con su coche, con la cuadrilla, vinimos a torear, corté 3 orejas y un rabo, y cuando volví pagamos todo y me quedaron 1.500 pesetas en aquel entonces, en aquella novillada sin caballo. Y claro, el Paco Dorado pues empezó el hombre ahí empezó ya a contactar conmigo, a hacer novilladas y a hablar con la gente, y de ahí empezó en el mundo del toro, de Paco Dorado mío. Y claro, ese fue el enlace. Él era amigo de Juan Guardiola, como yo había toreado la novillada de Guardiola de los Palacios el año antes. Ese fue el enlace para que hablaran con Canorea, para que me pusieran en Sevilla. Y me volvieron a poner en Sevilla, terminando la feria de abril del 77, en el mes de mayo, el 4 de mayo, toreo en Sevilla, y una novillada de los hermanos San Pedro, y bueno, corté una oreja, pero porque estuve muy mal con la espada. Encima todos los toros, aquel día cortó 4 orejas, y aquel día ya salieron la gente hablando por la puerta de que eso es muy importante en Sevilla. Cuando acaba la corrida, todo el mundo se queda parado en la puerta del Príncipe y empiezan a hablar del torero, que si sí, que si no, y ahí es donde, si has cortado oreja, o si la has cortado te la quitan el premio, o si no has cortado oreja y ya está bien, te valoran, ¿no? Y aquel día salieron la gente hablando bien de mí, y claro, Canorea, como había cortado una oreja, me repite al domingo siguiente. Y el domingo siguiente, en vez de cortar una oreja, corté 3. Y claro, aquellas 3 orejas ya se convirtieron en un éxito importante, ¿no? Y ya se empezó a hablar ya no era el hermano de José Antonio, ya se empezó a hablar de Tomás Campuzano. Y claro, Canorea era empresario conjuntamente con Balañá. Me ponen en Barcelona, corto oreja en Barcelona. Toreo bueno, hay una anécdota, que la última novillada que se torea en la Plaza de Toros de las Arenas fue el debut mío en Barcelona, que estaba la Plaza de Toros en aquel entonces, la Monumental, estaba aquel día con un escenario, porque había habido un mitin político, creo que fue, y se trasladó la novillada a las Arenas, y toreé en las Arenas y corté orejas. Y claro, Balañá, al verme que había cortado orejas, me repite el domingo siguiente en la Monumental, y corto orejas otra vez. Y entonces ya Balañá me hizo Palma Mallorca, me hizo en Francia, me hizo varias novilladas. Y bueno, y como había triunfado en Sevilla, vuelvo a Sevilla otra vez. Y vuelvo otra vez, y corto orejas, y doy vuelta a ruedo, y toreé 11 tardes de novillero en Sevilla, antes de tomar la alternativa. El Canorea se porta bien y te dan una alternativa de lujo. Sí, claro, y la alternativa viene por eso, ¿no? Porque claro, después de esos triunfos de Sevilla, había ido a Francia, había toreado mucho por Francia, me había hecho con novilladas muy duras. Claro, cuando llega la época de la alternativa, pues claro, cuando yo decido de tomar la alternativa, pues imagínate, cuando me dicen que yo voy a tomar la alternativa con Curro Romero y con el Viti, ni me lo creía, ¿no? Un cartel, El cartel y el primer día de farolillo de la feria, un cartelazo de máxima figura, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre he hecho el paseillo muy normal, muy tranquilo, he disfrutado mucho, pero aquel día, cuando yo estaba haciendo el paseillo, a mí me temblaban las piernas.
Y no era de emoción, me temblaban las piernas de todo lo que yo tenía por delante. El cartel, la feria, si triunfaba me servía y si no triunfaba me iba para mi casa. Son momentos de mucha responsabilidad y sabía a lo que me estaba jugando, y la verdad es que, bueno, gracias a Dios salió muy bien. El primer toro no estuve bien porque estuve muy acertado, me enganchó mucho la muleta, los nervios, pero en el segundo sí, el segundo ya después del Viti, que había cortado 2 orejas a un toro con banderillas negras, que estuvo el tío Cumbre, y aquel día el Viti estuvo extraordinario. El último toro me ayudó y le corté una oreja con una petición tremenda de las dos, porque yo tengo la cabeza del toro de la alternativa en mi casa y tiene las 2 orejas cortadas. ¿Por qué? Pues porque el aguacerillo no, el banderillero, estaba la gente pidiendo la oreja y había cortado una oreja, y cuando vio que sacó el pañuelo creyó que eran 2 y le cortó al toro las 2 orejas, y la verdad que fue una, pero una oreja de mucho peso, y bueno, y de ahí ya gracias a Dios pues empecé a torear, toreé en Murcia, luego toreé en Mérida, toreé en Barcelona, como había estado en Villaverde, toreé en Barcelona, estuve muy bien. No lo maté, en aquella época, ese año primero de matar a toro, anduve muy flojito con la espada, y en Santander también toreé una correa de toro de Hernández Pla, que estuve muy bien, y desde aquel día caí de pie en Santander. ¿Esa es la que sustituí esta licencia a Pla? Esa es una anécdota. Claro, yo estaba en mi casa y me llaman a las 3 de la tarde para torear el día siguiente en Santander, sustituía a Pla. Y cogí yo el coche con 2 banderilleros, un picador como pude, y me fui para allá. Toda la noche conduciendo, llegamos allí y no anunciaron ni siquiera de que Pla no toreaba. Claro, y el cartel era Ortega Cano, Frascuelo y Luis Francisco Pla, con una corrida de toros, la última de la feria, de Hernández Pla. Cartel de banderilleros. Cartel de banderilleros. Entonces, porque aquel entonces banderillaba Ortega Cano y Frascuelo banderillaban los 2. Y claro, pues cuando yo llego a las patios de cuadrilla, todo el mundo empieza a mirarme muy raro, y yo digo, y claro, es que la gente decía, bueno, ¿cómo ha crecido tanto el Pla? Y cuando yo salgo a la cuenta liado, la gente no, es que nadie sabía que la institución se había producido y que yo toreaba por el Pla. Y bueno, pues cuando llega la hora de las banderillas, no me da bronca. La gente me pidiendo banderillas, digo, yo no sé banderillar, no he banderillado en mi vida. No banderillé, claro. Pero sí es verdad que ha sido una de mis mejores tardes. Aquel día estuve muy bien. Volví a estar muy mal con la espada y corté solo una oreja, pero me llevé todos los trofeos de la feria. Aquel día me llevé, porque si mato a los toros le corto el rabo seguro a los 2 toros. Y claro, aquello ya sorprendió a la prensa ya reconocida, ¿no? Me acuerdo que Maribí Romero y Manolo Molé me hicieron una crónica tremenda. Radio Nacional de España, un Tartinín de allí de Santander me hizo un cronicón. Bueno, me comparaba hasta con Manolete, que decía que no había visto torear incluso desde la época de Manolete así, ¿no? Entonces aquello me sirvió mucho. Claro, y aquel triunfo, la gente ya empezaron a hablar muy fuerte de mi carrera como matador de toros. Pero el empujoncito fuerte te lo da Madrid. Al año siguiente. Al año siguiente, en el año 80. En el año 80 viene, bueno, cambio de apoderado. Y en ese año 79, que era la alternativa, me apoderaban los choperitas, y cambio de apoderado porque, bueno, yo no creía que me habían hecho las cosas bien, porque sí es verdad que donde estuve siempre estuve bien, la corrida toreé muy poco, y cambié de apoderado y me empezó a apoderar Alberto Aliaño. Y aquel invierno para mí fue un invierno duro de preparación, de mentalización, y de que sabía que tenía que ganar dinero y que tenía que salir para adelante, y que era mi momento. O sea, que tenía que venir mi momento, y nos llaman para ir el domingo de Resurrección, una semana antes. Nos llaman para ir a torear a Madrid, y claro, cuando yo llego, cuando me dice el apoderado, nos han llamado para ir a Madrid, pero es que es una correa de toro en Murteira y no vamos a ir, porque eso sale muy malo, eso es muy grande. Y entonces yo le dije a don Alberto, no tenemos nada que perder. Yo estoy seguro que voy a estar bien. Y perder no vamos a perder nada. Lo importante es estar y participar, y luego ya veremos. Toda que decidimos de ir, y sí es verdad que, bueno, estuve con un toro, con el primer toro muy bien,
Le pegué nada más que 15 o 20 pases, que fueron los que tuvo el toro, le pegué media tocada y el presidente no me quiso dar la oreja. Hubo una petición tremenda, pero la gente me obligaron, pero una y otra, y di 3 vueltas a ruedo. Y aquello ya sonó como si hubiese sido el triunfo que hubiese cortado las orejas. Claro, ¿qué pasó? Que el triunfo ese era recién empezado de empresario Berroca en La Plata. Me repita el domingo siguiente, y el domingo siguiente sí coge un toro muy bien, que estuvo a punto de salir por la puerta grande, pero lo quise matar recibiendo en los medios después del faenón que le hice, y se me fueron las 2 orejas. Le corté una oreja y no pude salir por la puerta grande, pero ya Berroca estaba loco con el empresario y me dijo: el domingo siguiente otra vez torear. Y vuelvo a torear otra vez a Madrid y corto otra oreja. Claro, y esa otra oreja ya me sirve para que me pusieran 3 tardes en San Isidro, en el año 80. En esa segunda correa toro, la segunda correa toro era de este joyo del ganadero de Huelva, ahí se me va ahora de Gerardo Ortega, la ganadería de Gerardo Ortega. Entonces, aquel día, en aquella correa toro estaba Manolo Chopera, entendido, porque no era el empresario entonces, él era el empresario de Bilbao, de un montón de plazas del norte, y aquel día, estando en el tendido, bajó hacia el callejón y le dijo al apoderado: Alberto, guárdame 10 fechas para tomar campesano. Ese día que corté la oreja, luego volví a cortar otra, me ponen las 3 tardes en San Isidro, las 2 tardes primeras nada, pero llegó la de Vitorino, que era cerrando la temporada, y estuve muy bien. Con un toro, ya el último toro de la tarde, me pegué un arrimón tremendo. Ya Ruiz Miguel había cortado 2 orejas por delante, había estado muy bien con esa de Vitorino, y yo le corté una oreja después de un pinchazo, una estocada, un descabello y un aviso, y le corté una oreja. Y con una oreja me pasearon a hombro y me querían sacar por la puerta grande. Claro, ese día Chopera estaba también en la plaza. ¿Y qué hizo? Se fue al hotel y le dijo a Alberto: firma ahí, que te dije que 10, en vez de 10 apunta 12 más. Me dio 22 correas de toros. Claro, y cuando salí de San Isidro en el año 80, con 22 correas de toros, pues ya salí lanzado. Qué gran empresario Chopera, ¿no? Además, grandioso. A ti te sirvió para ser un torero reconocido, querido en el norte y muy valorado, claro. Sí. Chopera era un grandioso empresario, pero Chopera tenía una visión, no ya que la tuviera conmigo, con todo el mundo. Chopera veía a un torero en el campo mismo y rápido, y le daba sitio, lo ponía y le daba oportunidades a los que creía él que podían valerle para sus plazas, ¿eh? Luego cuando él veía que no le servían, no te echaba cuenta, pero era un empresario, sobre todo, con mucha visión hacia el público. La prueba está que Manolo, las plazas que regentaba, Manolo Chopera, cada vez que daba toro, la plaza estaba llena. Yo me acuerdo aquel año de las 22 corridas de toro, yo toré 4 tardes en Bilbao, yo toré 2 tardes en Talavera, yo toré en Burgos, yo toré 4 tardes en Logroño, una en el mes de junio y 3 en San Mateo, toré en Da, en Mont-de-Marsan, en Bayona, todas esas plazas las llevaba Chopera. En Teruel, en Tudela, en Alfaro, todas eran llenos hasta arriba. ¿Por qué? Pues porque la gente creía en lo que presentaba Chopera. O sea, a lo mejor nos presentaba a nosotros, a toreros jóvenes, que a lo mejor no teníamos cartel, pero la gente creía que en lo que llevaba Chopera, en las corridas que presentaba y en los toreros que presentaban, sabían que el triunfo estaba asegurado, o por lo menos medio asegurado. Por lo menos que íbamos a dar la cara, porque Chopera no ya conmigo, yo me acuerdo con Palomar, a José Luis Palomar lo puso en un montón de corridas de toro también, a otro de Zaragoza que el hombre toreaba un poco a la valla y le daba cartel y lo ponía muchas tardes, a Juan José de Salamanca, bueno, a Ángel Teruel lo estuvo apoderando mucho tiempo, a Curro Vázquez. Chopera, para mí, yo creo que para mí el mejor empresario que yo he conocido, por la visión y todo, don Manuel Chopera. ¿Mejor empresario que apoderado?
Sí, totalmente. Hombre, él como apoderado, él lo ponía al torero a torear, pero no lo cuidaba. Chopera cuidaba al aficionado, al público. Él cuidaba el toro en presentación para que el público saliera satisfecho. Él tenía toreros que apoderaba, los ponía a torear, pero no los cuidaba. Como apoderado, pues para mí como apoderado los lozanos han sido unos grandiosos profesionales como apoderados y han cuidado a los toreros, le han hecho muy bien las cosas, pero como empresario, espera, luego sí es verdad que en la época mía hubo varios apoderados muy buenos, que eran respetados por las empresas, que hoy en día eso desgraciadamente no sucede, ¿no? En aquella época estaba mi apoderado, que era Alberto Aliaño, que era un hombre respetado por Chopera, por la Casa Balañá, por los Lozanos, por los Valencia, por todos los que eran empresarios, y por eso nos daban cabida. Yo ayudaba y triunfaba, pero había otro que era Alberto Alonso, que en aquel entonces estaba pegado a la empresa de Madrid, pero que apoderaba a Emilio Muñoz y también le daban cabida. Había otro que también trabajaba, que fue el apoderado de Curro Romero, que trabajaba con Balañá. Ese hombre también lo respetaba todo el mundo. Juanito Belmonte, otro hombre que eran independientes, pero que le daban su cabida cuando ellos hablaban a una empresa del torero que representaban, tenían cabida. Hoy en día no. Hoy en día lo que, y me incluyo yo como apoderado también, los que estamos de apoderados, vamos a las empresas y ni nos escuchan. Ponen primero a cualquiera o le dan cabida a cualquiera que no es del toro, antes que a cualquier profesional que sabe lo que está viendo o lo que quiere presentar en una plaza. Toreaste, Tomás, mucho en esas plazas del norte, de Chopera. Hay que tener en cuenta también las corridas que presentaba Chopera, el trapío de las corridas y luego los hierros que mataste, sobre todo en esas plazas del norte, Pamplona, Bilbao, Santander. ¿Con qué plaza te quedas de todas ellas? Fíjate, yo con todas han sido las que me han mantenido en toda mi carrera como torero. Yo, cuando la primera corrida toro que toreó con Chopera, después de salir de Madrid, fue en Vistefensal. Y llego yo allí con dos toreros que, bueno, uno ya era bastante mayor, que era Damaso Gómez, y otro que ha fallecido hace 3 días, que era Gabriel de la Caza. Una corrida de toro de la Guadamilla, un corrión de toros sin queña, que era tremenda. Y cuando yo hago el paseillo, siendo un chiquillo a la vera Gabriel de la Caza ya matado ya con su edad y con oficio, y Damaso Gómez, que ya era un hombre ya mayor. Bueno, pues en el tercer toro estaba yo solo en la plaza. Me quedé con 4 toros y corté 3 orejas y salí a hombro. Claro, y aquello pues me sirvió mucho para Francia. La Chopera le vino fenomenal. En España la primera corrida que toreo con Chopera es en Burgos, una de Miura, y le corto las orejas y echo aquello para adelante. Luego la próxima feria importante de Chopera, Bilbao, y aquel año en Bilbao yo estaba puesto con la corrida toro de Guardiola, la primera, abriendo como feria, y cerrando la feria la de Miura, 2 corridas de toro. ¿Qué pasa? Llego a la de Guardiola y corto 2 orejas. Y hay una sustitución y me ponen en una sustitución y corto otra oreja. Pero antes de irme me dicen, no te vayas, que mañana hay otra sustitución y vas a torearla también. Y toreo otra más y corto otra oreja. Entonces ya toreé 4 tardes, lo que he dicho de las 4 tardes de Bilbao, ¿no? Y claro, y aquel año pues yo fui la salvación de muchas tardes de Chopera en plazas importantes, y eso Chopera no se lo olvidaba. No se lo olvidaba, y claro, me dio cabida y me dio sitio en toda la feria, hasta que llegó un día siendo el empresario de Madrid, que tuvimos nuestra desavenencia, ¿no? Porque claro, yo maté varias veces la corrida de toro de Miura en Madrid, y le dije a Chopera, digo, hombre, se lo dije al apoderado, que se lo dije a Chopera, que había matado ya 2 veces seguidas, una de ellas mano a mano con Ruiz Miguel, una de Miura, y no había habido suerte, que no me pusieran la de Miura, que me pusieran otra, que no. Y Chopera le costó trabajo de digerir aquello, y dije, bueno, vale, y me puso en otra,
y puso a Manili en la de Miura, que Manili estaba parado allí en Cantillana, con la suerte de que aquel día emitió la corrida y Manili estuvo muy bien, cortó las orejas y le dio hombro. ¿Qué pasó? Que Chopera me aparcó, no me hizo ni un contrato y todas las plazas de todas las corridas se las dio Manili. Y Chopera, como era el grandioso empresario, sigue la temporada y yo parado en mi casa. Yo llego el mes de agosto y llevaba en aquel entonces, siendo un torero que tenía cartel y todo, llevaba 12 corridas de toro en el mes de agosto, cuando lo lógico era llevar casi 40. Bueno, pues vino el percance de Manili, le pegan una cornada muy fuerte en agosto en Almería y tenía que torear 2 tardes en Bilbao. Y claro, el día que le pegan la cornada en Almería, yo estoy toreando un festival en un pueblo allá en Cáceres, cerca de la frontera de Portugal. Pero como Chopera era como era, él sabía que el único que tenía o que podía poner para matar a de Miura era Tomás Campuzano. Y me llamó y le dije que no iba. Que yo lo tenía claro. Yo lo tenía claro que cuando Chopera me llamara otra vez para ir a torear, iba a ser una de Miura. Pero como yo tenía la opción de que me tenía que poner, porque ya se lo estaba pidiendo la Casa de Misericordia y todo, y claro, te pusiste fuerte ahí. Me puse fuerte, pero es que date cuenta que Chopera, habíamos terminado el festival y estábamos ya en una mesa, en un pueblo que no lo conoce nadie, estábamos en la cuadrilla y en el apoderado, estábamos cenando, y en la barra del Bacing a unos metros, los teléfonos esos de moneda, ring, 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 llamando, y el banderillero, Luis Mariscal, banderillero mío, se levantó y coge el teléfono. ¿Quién es? ¿Quién es? Y dice, soy Manolo Chopera, estoy buscando a la cuadrilla Tomás Campuzano. Y dice Luis asustadito, don Manuel, parece que soy Luis Mariscal, que ahora le paso a advertir, claro. Viene este Luis Mariscal loco, contento, que nos está llamando Chopera, que había una sustitución. Y todo, y claro, nosotros todos de cachondeo, anda, hombre, Luis, déjate de cachondeo, que con lo que teníamos ahora estábamos enfrentados. Que sí que es verdad, que convence a Alberto y se pone Alberto. Y entonces es verdad, le dice, bueno, para que toree la de Miura. Y yo le dije, yo toreo la de Miura, pero me tiene que dar la otra corrida de toro también, la que eran las 2 de Manili, la de Murtell y la Grave. Y me dice que no. Que la única que hay es la de Miura, porque la de Murtell ya se la había ofrecido a Ruiz Miguel. Y que le iba a matar a Ruiz Miguel. Pues yo y le dije que no. Digo, pues no toreo. Si no me da otra corrida, no toreo. Total, que dice, bueno, Manili torea el domingo era la de Miura y torea el lunes en Tarazona una de Cebada Gago. Si quieres te doy esa. Y ya eran dos opciones. Digo, bueno, pues venga. Claro, cuando yo llego a Bilbao, bueno, pues todo el mundo me estaba esperando. Claro, yo ya había estado unas cuantas veces en Bilbao, había triunfado en la feria. Y bueno, yo creo que para mí ha sido de las tardes más emotivas de mi carrera. Ahí te dio un empujoncito grande. Volví a creer yo en mí y volví a darle credibilidad a los empresarios, a la afición y a todo el mundo. Entonces me entretuve en cortar 3 orejas, a la de Miura, claro, y aquello. Y Chopera que estaba, cuando estaba haciendo el pasillo, estaba allí, no veas, y yo... Pero que cuando yo lo estaba viendo, cuando yo estaba cortando y cuando yo le corto las orejas, Chopera nada más que se le veía los pelos, metió abajo. Pero como era de eso, cuando yo llego a la puerta del hotel, que me habían sacado a hombro y todo, el primero que estaba en la puerta del hotel era Chopera. Y me dio un abrazo y me dijo, bueno, hasta aquí ha llegado eso, de todas las fechas que tenía de Manili, te las doy para ti. Y acabé toreando aquel año 24, 25 correadores. Aparte que perdí 12 porque tuve un percance también en una jornada en Salamanca, un toro de Guardiola, pero una jornada y no pude, y perdí en aquel entonces 12 correadores y no hubiese terminado con 30 y pico, 40 correadores. Y sí es verdad que de aquel entonces para adelante volvimos a tener... Te hiciste fuerte con Chopera y sí. Esa pelea. Sí, le gané y él lo entendió. Él lo entendió y yo lo entendí también. Él entendió de que, bueno, que yo pedía una justicia y él luego ya, a los años, pues le seguía siendo empresario de Madrid, me ponía en correa de toros y nunca ya me puso más nunca en ninguna de Miura. ¿Pedirías más pasta después?
Sí, sí, claro, hombre, bastante más. Luego al año siguiente, cuando me repitió a Bilbao, fui a Bilbao y me dio la que yo pedí. Me dijo, tiene que matar la de Miura. Y digo, bueno, pues me da también la de Buendía. Y maté la de José Luis Buendía y la de Miura, en Bilbao al año siguiente. Y bueno, y volví y estuve muy bien con uno de Buendía aquel año. O sea que Chopera para eso, chapó. Has hablado de ganaderías que vamos, durísimas, ¿eh? Sí, bueno, había que ser un torero no, técnico, capacitado. Para esa corrida de toros lo que hay que estar es no dar nada, ningún momento por perdido. Además el toro de Miura o esos encastes te regalan a lo mejor 10 embestidas, y si tú no estás mentalizado y no estás preparado y no estás con la mente puesta en lo que tiene que suceder allí, te se va el toro y no se los pega, ¿no? Entonces el toro de Miura durante la lidia te cambia muchísimo, muchas veces. Lo mismo te embiste 2 veces muy bien, otra vez te se va para allá, otra vez te embiste para engañarte, porque el toro de Miura, yo de todo lo que hago un toro de Miura me lo creo, porque yo he visto toros que te están invirtiendo y te están engañando. O sea, en cualquier toro, el torero, cuando tú piensas, sabe lo que le tienes que hacer al toro. En el toro de Miura no. En el toro de Miura, cuando tú lo piensas, ya lo sabe él. Y me dije, bueno, ¿cómo puede saber el toro que yo voy a pegar un paso para allá antes de haberlo pegado y ya lo sabe él? Pues así es el toro de Miura. Va pensando por delante tuya. Y hay veces que te embiste muy bien para engañarte, porque hay veces que te pega un pase muy bueno y cuando lo ves metido dices, ahora, y ahí es cuando te desamamos. Nunca te hace entrega. Es un toro que yo cada vez que me veía anunciar en una de Miura me costaba mucho trabajo de dormir y se me metía en la cabeza y le daba mucha vuelta porque era un toro que, y mira que triunfaba en ellos, pero claro, me dice un toro malo, pues de los más malos que yo me he puesto delante es uno de Miura. Y de la mejor satisfacción que he tenido, pues con uno de Miura también, con ese de Bilbao que te estoy contando, y con otro en Huesca, que también le corté las 2 orejas, que fue el triunfador de la feria con aquel toro, que también le hice un faenón tremendo, y además fue espectacular. Lo de Huesca fue muy eso, porque viene muy rodado. Es una anécdota muy bonita, no sé si un poquito larga, pero la había contado, porque tiene, claro, los toreros cuando están anunciando una de Miura, no le da tiempo, lo que he dicho, a dormir, ¿no? Te se mete en la cabeza. Yo aquel año estaba toreando muchísimas corridas de toros y estaba anunciado en una de Miura en Huesca. Entonces, nosotros toreábamos de la corrida, aquí, allí, toreábamos, terminaba la corrida, nos montábamos en el coche a viajar, llegábamos de madrugada por la mañana al sitio donde había que torear, me acostaba, descansar, a la hora del sorteo venía la cuadrilla y me explicaba lo que pasaba, ¿no? Bueno, pues llegamos a Huesca, no sé de dónde vendríamos, yo creo que habíamos toreado por aquí, por la zona de Ciudad Real. Llego a Huesca, serían las 7 de la mañana, cosas así, me echo a dormir. El apoderado dormía también en la habitación conmigo, y yo, como no era capaz de dormirme pensando en lo de Miura, escucho que se va el apoderado, que se mete en el cuarto baño, se viste el hombre y se va para el sorteo. Y yo me quedo durmiendo, esperando que vuelva la cuadrilla de... Y entonces, en mi sueño, cuando yo estoy dormido, escucho la puerta y me levanto y abro la puerta. Y cuando yo abro la puerta me encuentro un toro de Miura así de grande en la puerta. Tengo un portazo y echo mano a correr y hace el toro así, abre la puerta y se mete en la habitación conmigo y cierra la puerta. Y echo yo mano a correr por toda la habitación, por encima de las camas, y el toro de Miura detrás mía, corriendo, y que me coge. Y ya viendo que me cogía, me meto debajo de la cama. Y cuando estoy metido bajo la cama, el toro de Miura se agacha y me coge por los pies. Y empieza a tirarme. Y yo viendo que me sacaba, mira, pegándole, como era el suelo, pegando arañones. Y en ese momento que ya me tenía el toro sacándome de eso, suena la puerta, mira. Cuando yo escuché la puerta, pegué un bote en la cama y vi que era un sueño. Mira, estaba empapadito en sudor. La cama la tenía toda baratada de pegar, la que yo tendría ya allí para tener que matar la corrida de Miura. Hasta que llegan, me cuentan me cuentan los toros con la tragedia del sueño, y llega la tarde. Llega por la tarde y voy a lo que es el toro de Miura, ¿no?
Yo, claro, aun vestido de torero ya en el patio de cuadrilla, me acordaba todavía del sueño. Bueno, ahora mismo lo estoy contando y me acuerdo perfectamente, porque de los sueños, cuando tú sueñas algo, al día siguiente casi no te acuerdas ya. Bueno, para mí eso se me ha quedado tan grabado que ahora mismo me acuerdo cómo fue y que todo perfecto. Bueno, pues llego a la plaza vestido torero, reinando en lo que me había pasado por la mañana. Tararí, sale el primer toro mío andando de Miura y se para por fuera del tercio y no lo llamaban los banderilleros y no iba a ningún lado, parado. Y yo cojo con mi capote y me voy de valiente para ahí. Y cruzo las dos rayas de picar, me salgo a los medios y le hago el toro así, ¡ja! Esto en los medios, ¿eh? Cuando le hago ¡ja! Hace el toro así. Y la hace la plaza, pero es que le hago otra vez ¡ja! Y hace el toro así, más grande. Y le hago otra vez ¡ja! Y ese toro hace así. Y ahí va. Y aquello era un tren. Me quería comer. Por aquí, por allí, con el capote. Salen los picadores, 3 puyazos. La cuadrilla que lo estaba lidiando Alfonso Ordóñez. Y los banderillos Luis Mariscal y Paco Huerta. Y el toro se quería comer a todo el mundo. Cojo la muleta, yo no tenía ni idea, ni sabía que le iba a pegar ni un pase, ¿eh? Empiezo a doblarme con él y cada doblar era por aquí encima. Y para allá, y para acá, y otra, y otra. Y cuando llegué a los medios en una de esas dobladas, me quedé hincado de rodillas, con la rodilla en el suelo, y el toro aquí, cuando me vio ahí así el toro, se echó para abajo, y me puse yo de pie, y le puse el pecho y la hoja, y hace de toro así. Y era la hermanita de la Caridad, se le iba a vestir, y le corté las 2 orejas, le ganaste la pelea. Cuando el toro dijo, yo no puedo hacerte más cosas feas para engañarte, se entregó y es de los toros que yo he torado bien, de verdad, de toro de Miura de Huesca. Y le corté las 2 orejas y fue un faenón tremendo. Estaba pensando que tú siempre llevabas la espada de verdad. Sí, de una Eso te ayudó para muchas veces, cuando el toro te pide la muerte, coger la espada. En ese tipo de ganadería, sí. La espada de verdad, es un peligro, le llevas un peligro encima porque yo tuve 2 percances fuertes con la espada. Tuve varios, pero sobre todo 2, que uno me corté todas las venas afenas de la pierna, de la torrilla, y otra vez que en una de las horteretas, yo en el suelo vi venir la espada y se me clavó, me cruzó el pie, me entró por el tobillo y me salió por abajo. Y me hizo perder bastantes corridas, pero sí es verdad que la espada de verdad a mí me sirvió para muchas tardes importantes, porque esos toros de esas ganaderías, hoy ya quizá no, pero en aquella época te daban muy poquitas opciones. Cuando el toro se entrega o cuando te pide la muerte es cuando hay que matarlo. En aquella época no podías ponerte un pase, otro pase, una tanda y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Eran 6 pases por aquí y cuando al tercero se orientaba había que cambiarle por el otro lado y cuando el toro te pedía la muerte había que matarlo. Y bueno, yo recuerdo a un toro de Victorino en Córdoba, una corrida de toro de Victorino, con muy poquitos muletazos, le pegué, no sé, 3, 4, 5 tandas, una tanda de manoletinas en todos los medios, muy buena, eso sí fue muy buena, y en ese momento, cuando yo terminé las manoletinas, estaba el toro entregado perfectamente de Victorino. ¿Y qué hice? Pues, como llevaba la espada, ligué la muleta y le dije, y lo maté recibiendo, le pegué un estocorazo y le corté el rabo. Y hacía 20 años que no se cortaba un rabo en la plaza de Córdoba. Y lo corté a ese toro de Victorino con esa estocada y gracias porque llevaba la espada. Porque si yo tengo que ir a por la espada y vuelvo, el toro es otro. Ya el toro era otro. Y bueno, y me sirvió muchas tardes para eso. También me sirvió para salvarme de aquel toro de Miura malo en Pamplona, ¿eh? Que ese toro de Miura salió y se puso en la puerta chiquero y dijo, venga, el que tenga carnet de torero que venga en busca mía. Y bueno, y allí tuvo que ir para picarlo, el chocolate, es el picado mío, que le tiraron, fíjate, en la puerta chiquero, la gente del zoo, le tiraron de todo. Y Mariscal y Paco Puerta, que eran 2 grandiosos banderilleros, le fueron capaces de ponerle una banderilla nada más, después de entrar 20 veces, aquello era un manicomio. Y yo llevaba la verdad, claro, le pegué un muletazo, sí, le pegué uno para allá, otro para acá y otro para allá. Y cuando iba para allá, hice así, y al venir,
le metí la espada y me lo quité del medio. Si no soy capaz aquel día de hacer eso, o me metía para la enfermería o me lo echaban al corral. Y me lo quité del medio. Hombre, la bronca fue gorda, pero porque le metí la espada por aquí, por el cuello, de que me lo quité del medio, pero gracias a que llevaba la espada de verdad. Si yo pienso en que tengo que coger la ayuda y todo eso, entonces no lo mato. Tomás, existía en Sevilla ese conocido como lunes de resaca, sí, que era la corrida de Guardiola. Tú la mandaste un año y salió ese famoso toro topinero. Aquello fue algo histórico. Sí, bueno, yo la mandé varios años. La corrida de lunes de resaca se hizo ya famosa porque la corrida de los Guardiola, que le llamaban, la de María Luisa Pérez de Vargas, ya había causado mucha expectación en varios toros, que yo me acuerdo haber visto una corrida en el tendido que le había tocado a Curro Camacho, un toro que prácticamente lo quitó del toreo, un toro que se apoderó del ruedo y no había nadie capaz de dominarlo ni de lidiarlo, y aquello fue, claro, y ahí cogió mucha fama la corrida de Guardiola. Antes de aquel toro mío topinero, había toreado mi hermano una tarde también, que había cortado 3 orejas, estando mi hermano parado en el año 83, que no toreaba nada, y gracias a aquella corrida de toro Guardiola, cortó 3 orejas, lo por la puerta del Príncipe, volvió a resucitar y se puso en figura. Y bueno, y Pepe Luis Vargas también tuvo una tarde con un toro también muy bravo. Recuerdo otra tarde a Andrés Vázquez también con un toro y a Miguel Márquez también. Y entonces aquella tarde del toro topinero, bueno, era la primera que yo toreaba de Guardiola, y sí es verdad que bueno, pues se juntó todo. Ni el toro fue tan bravo ni tan bueno, ni el triunfo mío fue tampoco tan importante ni tan bueno, pero sí es verdad que en aquella época, como aquella corrida se televisaba por Televisión Española en abierto, entonces esa faena, más que faena, fue la lidia de un toro, ¿no? Y el darle las ventajas al animal para que triunfara también. O sea, aquel día fuimos todo el mundo sinceros para que todo fluyera y todo fuese bien, ¿no? Es lo que echamos en falta ahora, Tomás, un buen tercio de vara, un banderillero bueno que sepa... Claro, y que sepa lo que tiene que hacer, que sepa cuál es su deber, y entonces aquel toro, cuando salió nada más salir, el toro encastado, nada más salía, yo recuerdo que a mí me quitó el capote, y me tuve que tirar al callejón de cabeza. ¿Verdad? Y en aquel intermedio que salió Alfonso Ordóñez y puso orden en aquello, que se quedó el hombre enreado en el capote mío, y con los capotes enreados le pegó 2 capotazos al toro, dominando al toro, ¿no? Y claro, y de ahí en adelante, ¿qué hicimos? Pues fue la lidia. La lidia, yo ya luego lo llevo al caballo y lo puse, que es lo que a la gente le gustaba en aquella época, en esa corrida, lo puse a una distancia considerada, y el toro se vino, nada más antes de ponerlo ya estaba en el caballo. Pero en el segundo puyazo lo puse más lejos, y ahí sí es verdad que ya empezó el toreo a caballo de Francisco Martín. Empezó a mover caballo, a fijar caballo con el palo arriba y llamando al toro, que esto te digo, en los medios de la mestrancia, que son casi 30 metros largos, y aquel toro se arrancó. Esa gente en pie, esa maestra. La plaza en pie, la música tocando, y aquello fue tremendo, tremendo. Claro, y luego llegó el tercio de banderilla, estaba lidiándolo Alfonso de Ordóñez con 3 capotazos. Para 3 pares de banderilla, 3 capotazos. Y 2 pares de banderilla de Luis Mariscal, que era un portentoso banderillando, de Poder a Poder, y de Paco Puerta también. Saludar a Montero hermano. La faena mía, sin ser una gran faena, pero sí es verdad que tuvo momentos muy buenos. Yo fui metiendo al toro, lo fui templando, el toro le falta, claro, al final de la faena el toro se vino un poquito abajo porque había hecho una pelea muy fuerte en el caballo, ¿no? Pero no, hay que ver la cuadrilla que llevabas, Tomás. Es que para esos animales había que llevar gente muy preparada.
Luis Mariscal, que es el padre de Salvador Cortés. Sí, padre de Salvador Cortés y de Luis Mariscal también. Entonces, tenía que llevar, mi meta era llevar siempre un torero que toreara, que fuera con facilidad, que supiera estar muy bien colocado, como era Alfonso Ordóñez. Ordóñez, su cometido era siempre, además lo decía, al bueno, por bueno no se le puede torear, hay que dejarlo para que lo toree el matador. Y al malo, si es malo, no lo puede torear, porque si lo torea, aprende más. No lo toreaba. Entonces, era medir los capotazos siempre. Y está muy bien colocado y daba a lo mejor 2, 3, 6 capotazos, ya está. Y la cuadrilla, claro, los banderilleros. Luis Mariscal era un torero de mucho poder con el capote y mucho poder en la banderilla, y muy capaz. Y más que muy capaz, era un hombre que a mí me hacía mucho bien en mi cuadrilla, porque era un hombre muy positivo. Siempre lo veía todo fácil. Él llegaba al patio cuadrilla, o cuando venía el sorteo, aquel día de las orejas de Bilbao, del toro de Miura, cuando me tocó el toro de Miura que había en los corrales, uno de los toros, por lo visto, estaba, yo no estaba, pero me lo han contado, estaba en un árbol en medio de los corrales, y el toro estaba escondido detrás del árbol, y el toro, cuando la gente lo miraba, hacía así, se asomaba por un lado del árbol y escondía la cara y se asomaba por el otro, y todo el mundo, váyate al toro, váyate al toro. Y claro, y metió la mano Luis Mariscal y me lo llevé yo, el apoderado, los demás banderilleros y hasta Chopera. Chopera le dijo, anda, ahora ve y dile a tu matador lo que le ha tocado. Y llegó ese Luis Mariscal al hotel diciendo, mira, el toro, todo el mundo dice que si para allá, que si para acá, que me han dicho, pero el toro va a vestir. Ya verás cómo te van a vestir. El toro tiene una cosa que no sé cuánto, que y eso ayudaba mucho. Ayudaba mucho. Claro, ayudaba. Él no veía nunca nada negativo. O sea, entonces tú no puedes llevar en una cuadrilla, cuando matas esas corridas de toro, un hombre que te diga, he visto el toro que mira para allá, que mira por detrás del árbol, que me ha hecho esto, al revés, el toro ha mirado, pero es que el toro era la que le va a formar, y eso a mí me tranquilizaba. Además que yo le decía que me contara lo que era el toro en realidad. O sea, yo cuando antes salía a eso, yo quería saber lo que iba a salir, porque ¿para qué me iban a decir? Mira, está tocando un bonito, y luego salía el toro y digo, este no es el toro que me has dicho. No, a mí decía es grande o es serio, me lo dice. Y ya voy mentalizado a lo que vi ahí, ¿no? Y él era de eso, y claro. Y luego tenía que llevar un puntillero también muy certero, que era Paco Puerta. Con la puntilla Paco Puerta ponía su banderilla, pero con la puntilla era un fenómeno. Es que en una cuadrilla, cuando tú eres ese número de corrida y ese tipo de cuadrilla, tienes que llevar gente muy profesionales, y luego a caballo, fundamental. Yo llevaba a Francisco Martín, que ese había sido mayoral de los Tasaras de toda la vida, sabía cuándo había que picar un toro más, cuándo había que picarlo menos, o a Chocolate. Chocolate había hecho 3 millones de tentaderos en la ganadería del partido recién de Pablo Romero, en lo de Isaías Tulio Vázquez, en lo de Conde la Corte. Todos esos tentaderos lo hacía Chocolate. Claro, Chocolate era un hombre de campo que sabía manejar el caballo muy bien y sabía picar muy bien. Nada más salir, yo no tenía que decirle nunca dale más o dale menos. Él decía, cuando lo picaba, llévatelo que ya está picado. O no te lo vayas a llevar, que hay que darle más. O ponlo otra vez que hay que picarlo más, porque eso, mis hombres de caballo lo sabían los dos perfectamente. ¿Y los banderilleros te decían cosas? ¿Te gustaba que te dijeran? ¿No te gustaba? No me decían, normalmente no me decían. Hablábamos luego. Y uno de ellos era Alfonso Ordóñez. Alfonso Ordóñez era un hombre muy templado. Lo mejor sí te decía alguna cosa. El día de toro topinero, cuando habían formado aquello con el caballo, en banderilla, él lidiando, todo el mundo había saludado. Cuando yo cojo las palas y la muleta, se acerca por detrás de mí y dice, ojo, matao, la que te hemos formado, a ver si eres capaz de resolverlo. Eso fue lo que me dijo, nada más. Y claro, pero luego, cuando acababa la corrida, eran todos, mientras cenábamos o mientras viajábamos en el coche cuadrilla, la conversación de cómo había visto el toro uno, qué había faltado, qué había que haberle hecho, o qué había sobrado. Para eso Alfonso Ordóñez era extraordinario. Ya sabes que hoy en día hay muchos banderilleros que no paran constantemente diciendo... No, bueno, pero para ahí no saben lo que están diciendo.
Bueno, de hecho no saben ni de qué tipo de ganadería, de dónde son los encastes de cada ganadería. Eso es lo peor, porque cuando a ti te van a anunciar una corrida, tú le dices al banderillo, ¿esto de dónde viene? Y hoy en día le preguntas y no sabe ninguno. Y en aquella época, a Mariscal, o a Paco Puerta, o a Alfonso Ordóñez sobre todo, te decía, no, este ganadero le compró a tal de esto y tiene vacas de este, y luego cruzó con fulano, y luego tiene esto. Y te hacía una reseña de lo que ibas a torear, y lo sabías, pero hoy en día no. Pero ninguno, las figuras que hay de banderillero, ninguno son capaces de explicarte, pero de cualquier sabrán a lo mejor de 3 ganaderías que son las 3 que torean todos los días, pero luego de otras ya lo saben. Tomás, antes has dicho que a ti te dejaron solo una tarde porque tus compañeros los hirieron los toros, pero tú una tarde dejaste solo al sobresaliente. Sevilla, te anuncias con 6 toros, un 12 de octubre, y creo que el primero ya te coge, el segundo te lleva. El segundo me pega un porrazo, ¿no? Bueno, aquel año, eso fue en el año 85, creo recordar, 86. Yo no me arreglo con Canorea para torear en Sevilla, por los dineros, porque siempre pues, había un más y un menos, y aquel año no toreé en la Feria de Sevilla. Yo hago una temporada muy buena, prácticamente es el año que yo llego al toreo, que es el segundo en el escalafón. Y claro, cuando yo estoy terminando la temporada, me surge de torear la corrida de toros de la Cruz Roja el 12 de octubre en Sevilla, ¿no? Y bueno, y yo dije que sí, que la toreaba, pero que me apetecía de que fuesen los 6 toros yo solo, ¿no? Se le puso a la empresa y aceptó la empresa. Y fíjate, toreamos pues prácticamente casi como empresa, porque la empresa dice, bueno, yo lo organizo, el dinero que hay es para la parte del 20% que se le lleva a la Cruz Roja, lo demás para ti. Y los gastos que tengamos nosotros como empresa. Y digo, venga, pues yo acepto y voy a torear. Claro, y después de esa temporada, bueno, el primer sorprendido fui yo. Cuando yo me anuncio con los 6 toros, empiezo a torear y la gente empieza en el run de los 6 toros, y cuando yo llego a la maestranza, la plaza estaba llena, había 10.000 personas. Claro, y aquello a mí me motiva. En la corrida de toros había abierto un poco de, como era la última temporada, habían quitado 2 toros porque la corrida de toros era de Núñez, quitaron 2 toros y entraron 2 de... no, quitaron 3, quedaron 3 de Núñez, 1 de Gabriel Roja, que era de Núñez también, y 2 de Sayalero y Madrid. Y el primero de Núñez le cortó una oreja, lo toré muy bien con el capote y estuve muy bien con él, le cortó una oreja. El segundo de Sayalero fue el toro malo de la corrida, al entrar a mata me pegó un porrazo en el costado y me dejó sin aire. Y fíjate, teniendo todavía 5 toros dentro, paré un poco la corrida, que hasta yo recuperarme. Sale ese tercer toro de Gabriel Roja, toro muy bonito, muy bueno, y lo torré con el capote extraordinario. Me tocaron la música y todo, toreándolo con el capote. Y claro, el comienzo de faena, quise empezar muy ajustado a las tablas en unos estatuarios, y en el primer estatuario venía el toro muy pegado a las tablas, y claro, no tuve opción de poder rectificar porque estaba prácticamente en las tablas. Entonces me arrolló y en el aire me pegó la cornada, caí en el suelo y bueno, intenté de seguir la faena, intenté matar el toro pero no podía, me meten para adentro y yo quería seguir la corrida, y bueno, y me dice el doctor Vila, dice, no te preocupes, te voy a poner un calmante, te vamos a poner un vendaje fuerte y vas a matar a los otros 3 toros. Mira, pues venga. ¿Y qué hizo? Que me dejó dormido. Y cuando desperté estaba ya en el hospital por la noche y ya se había acabado la corrida. No era el cabreo que yo cogí. Y claro, que luego me enteré de todo lo que había pasado con el pobre estudiante, la que yo le dejé a un hombre que en aquel entonces, bueno, él se dedicaba a hacer de sobresaliente, no tenía oficio. Claro, cuando se encontró con la papeleta, con 4 toros en la maestranza, pues no vea, pues mucha gente, claro, yo luego he visto el vídeo, he visto la película y los toros buenos eran los 3 que quedaron. O sea, aquel día fue una oportunidad, desgraciadamente no estaba para mí, pero si aquel día llego yo a torear a esos 3, a lo mejor
mi carrera hubiese cambiado también en muchos aspectos, ¿no? Pero sí es que es verdad que aquel día lo que sí me sirvió era para demostrar que yo tenía interés en el público, y la prueba está que al año siguiente Canorea me pone 2 tardes y en una de ellas corto 2 orejas y hay una sustitución y me la da también a mí, que la gente decía, bueno, ¿y por qué? Y claro, Canorea, como era el hombre, era listo, y digo, bueno, si este me ha metido 10.000 personas solo, si yo lo pongo una tarde, otra tarde y otra tarde, me va a traer la gente. Y es verdad que el cartel, no, vamos, era un cartel, en la sustitución era Capea, Emilio Muñoz y Paco Ojeda. Entonces entré yo por Capea porque estaba herido también. Y también estuve bien aquel día estuve toré un toro muy bien con Emilio Muñoz y Paco Ojeda, una semana de corrida de sábado domingo. Claro, y si los empresarios grandes, cuando han sido grandes empresarios como los que estamos hablando de Chopera, Canorea, Balañá, Los Lozanos, esa gente tenían una visión distinta y pensaban un poquito más allá de los demás. Entonces, claro, te peleabas con ellos, pero cuando llegaba el momento decía, bueno, pues vas aquí porque a mí me interesa que el torero venga, y te daban los dineros y te daban el sitio y te daban la categoría que tenías que tener como torero, ¿no? Has hablado, Tomás, del capote. La verdad es que se te valoró muchísimo tu manejo con el capote y se te cantó esas virtudes. ¿Lo aprendiste de Manolo Escudero? Sí, claro, lógico. Yo siempre he intentado torear bien con el capote, me gustaba, ¿no? Y sí es verdad que un día, una de las tardes esas que yo estaba en Madrid, aquel año de las 6 tardes que toreé en Madrid, un día estuvo en el hotel de Wellington, se me arriba un hombre muy alto, muy serio, y me dice, maestro, dice, torero, yo soy el maestro Manolo Escudero, y te he visto, tiene unas condiciones extraordinarias para torear bien con el capote, pero te faltan 2 o 3 cosas que son vitales e importantes para que, si quieres algún día, quedamos y te lo voy a explicar y eso, y efectivamente, en una de las corridas yo me quedé en Madrid, antes de empezar San Isidro, me voy a la Sierra de Guadarrama, una casa que tenía mi tío allí, y me lo llevé, nos fuimos allí a entrenar, y íbamos a entrenar a Guadarrama al frente del Valle de los Caídos a Ará de la Mila, que era la ganadería, a entrenar de salón. Y ese hombre a mí me enseñó el secreto de torear bien con el capote. Me tuvo una semana incansable, moviendo los brazos, nada más. Y pasitos muy chiquititos, de aquí a allí hasta aquel lado de la plaza, y cuando llegaba a aquel lado de la plaza, atrás. Y mover los brazos, y mover los brazos. Y él decía que el capote tiene que ser como las alas de una mariposa, que no se pueden quedar quietos nunca. Cuando una mano va terminando, la otra tiene que ir. Y una y otra y otra, y una vez y otra vez y otra vez. Y en la pared, puesto en la pared, para allá y para acá y para allá y para acá, y un día y otra y otro. Y antes de salir de torear en San Isidro, dice, vamos a ir a lo de Antonio Pérez, que habla con él, nos va a echar un tentadero. Para que... Y llego a lo de toreo mi primera vaca, con el capote, bien, la segunda, y a la tercera vaca, coge su capote, un capote ya descolorido, grande, dice, fíjate todo lo que hemos hablado, que se lo voy a hacer a esta vaca para que tú lo veas sin saber lo que iba a salir, ¿eh? Y sale esa vaca y nada más salir, hace sobre aquí, para allá, para acá, y pegó 8 o 10 lances, perfecto. Y ahí a mí me demostró, porque me lo había explicado muchas veces, pero luego me lo demostró, me dijo, el toreo que yo te he explicado es este, y así lo tiene que hacer. Y ese mismo año se me cantó mucho, toré 2 o 3 toros muy bien, toré un toro muy bien en Madrid, toré en Vitoria, toré un toro de Santa Coloma con el capote extraordinariamente bien, en Sevilla toré varios toros muy bien con el capote, y a mí siempre me ha gustado torear bien con el capote, no todos los días podía, porque las corridas que algunas veces yo mataba no me daban opción, porque claro, el toro tiene también que desplazarse un poquito, pero él decía que un torero alto lo que tiene que presumir es de altura y derecho, no te puedes doblar, como tanto torando con la muleta como con el capote, lo único que hay que mover son los brazos y las muñecas. Y hombre, tener valor para esperar que llegue el toro y saber echar el capote a tiempo. Y la verdad es que aprendí
el poquito tiempo que estuve con él, bueno, luego seguimos siendo amigos y lo disfruté mucho como torero y como persona, que era un hombre extraordinario. Y él disfrutaba mucho porque se dio cuenta de que yo capté un poco de lo que él me explicaba del toreo capote, porque él decía que él había tenido a varios toreros y que no había sido capaz de inculcarle, y su ilusión era esa, que alguien cogiera un poco el toreo de él, ¿no? Él se preocupaba mucho de eso, que quería, tuvo varios toreros y le explicaba y no había sido capaz de cogerle, y él estaba encantado conmigo porque decía que yo tenía cualidades, y cuando vio que me las explicó, fui capaz de hacerlo, él estaba encantado. Sí. Tomás, ¿por qué te fuiste? Porque creo que era mi momento. Yo tuve una época muy bonita, tuve la suerte de los 20 años de torear con todas las figuras del toreo que había. De los años 80 y 90. Los años 80 y 90, pero los 80 sobre todo fueron años míos, los años, digamos, dorados, mis años de esplendor. Luego en los 90 ya me costó mucho más trabajo de mantenerme, cambié varias veces de apoderado, y no hasta que en los últimos años yo encontré a Juan Hidalgo, que fue un hombre que me vino muy bien en mi carrera, y fue el que me dijo que era el momento de irnos. ¿Por qué? Pues porque primero yo había tenido una carrera que, respetado por todos los empresarios, no tenía que estar detrás llamando para que me colocaran para la feria. Si es verdad que yo me hacía mis ferias desde aquí, desde que empezaba en Castellón. Yo casi todos los años venía a Castellón, y de Castellón cortaba mis orejas, iba a Sevilla, cortaba mis orejas, iba a Madrid, cortaba las orejas, luego llegaba a Pamplona y formaba la que formaba en Pamplona, y luego venía a Bilbao, y luego venía a Francia, y luego venía a Santander, y luego venía a lo mejor a Valencia, y de ahí partía mi temporada todos los años, de cero. Pero ya en los últimos años sí es verdad que no se preocupaban los empresarios de colocarme y de darme hueco, ¿no? Sí es verdad que también venían toreros nuevos, y como yo he dicho, bueno, pues toreé con todas las figuras y había toreado. Cuando yo empecé a querer ser torero, empecé toreando, estaba Jaime Hostos, Antoñete, Camino, el Cordobés, Herbiti, Curro Romero, Damaso Gómez, de los más antiguos estoy hablando, Y luego hay otra tanda de toreros que están por delante mía, que tengo que empezar a competir con ellos muy fuertemente, que es Paquirri, Capea, Damaso, Manzanares, Teruel, Roberto Domínguez, mi hermano José Antonio, Esplá, Robles, exactamente, que me quedaba Robles, de pobre, que fuimos muy buenos amigos, Robles, toda esa baraja era de un poquito antes de mi generación. Pero claro, luego en mi generación también salen 3 o 4 toreros apretando mucho, como es Ojeda, Emilio Muñoz, Espartaco, Pepe Luis Vargas, también toreaba mucho, Luis Reina también toreaba, Palomar, también de aquella época, Esplá también de aquella época también. Entonces, claro, ya llevo 3 generaciones, luego vienen otros que ya son más jóvenes, que viene Jesulín, viene Finito de Córdoba, viene Chamaco, viene el Cordobés, y ya tenía que competir también con todo eso. Entonces, por lógica, a mí ya las empresas me llamaban menos, y ya me costaba más trabajo en la colocación en las corridas y los dineros, y por eso pues decidí de irme, porque sí es verdad que yo lo tenía claro, que ya había conseguido el reconocimiento del público, el reconocimiento de los profesionales, mi satisfacción como torero de haber alcanzado mis metas de las que yo quería, de torear en todas las plazas, de triunfar, de conocer el mundo que cuando yo estaba allí con las ovejas no lo conocía, y gracias al toro atravesé el charco y llegué a esa América que no hemos hablado de ella, a esa Venezuela. Fuiste un ídolo allí en Venezuela. Allí un ídolo. Sigue siendo un ídolo. Sigo. Allí la gente me quería muchísimo, me hicieron hijo adoptivo de la ciudad de Maracay, me dieron las llaves de oro de la ciudad. He sido triunfador de la feria de Maracaibo en 5 ocasiones del Rosario de Oro de la Chinita, 3 San Sebastián de San Cristóbal, el Sol de Oro de Mérida,
la pluma de oro de la corrida de la prensa de Caracas, el tabaco de oro, que es un puro de oro de la Peña del Gran Girón de Maracay. ¿Cuánto oro, Tomás? Sí, en América todos los premios son de oro. La Catedral de Manizales en 2 ocasiones. Me faltó de haber ganado el escapulario de oro del Cristo de los Milagros, que estuve 2 veces a punto de conseguirlo, pero ahí me lo ganó una vez Curro Vázquez y otra vez Ortega Cano, pero la de Ortega Cano fue una batalla luchada y la ganó porque se dejó pegar una cornada. La del Señor de los Milagros. Sí, en Lima. ¿Lima te cortaste la coleta? En Lima me corté la coleta porque, claro, yo hice una de toda mi temporada. Cuando yo decido retirarme, pues claro, empecé en Maracay. La primera que yo anuncio que me envía como que despedida en Maracay. Aquel día fue una tarde memorable, con Morenito Maracay y Silvetti. Corto 4 orejas y un rabo, indulté un toro de la Cruz de Hierro y ahí empezó mi despedida. Llego a España con mi ilusión de que voy a despedirme de todas las plazas, que pensaba que iban desde todas, y la primera que me pegan en la puerta es en Sevilla, que no me ponen, me dejan fuera queriendo irme despedir de Sevilla y no me despido de la afición de Sevilla. Llego a Madrid, me despido de Madrid con una de Adolfo Martín y el público se portó respetuosamente muy bien. Llego a Santander, llego a Pamplona y la despedida de Pamplona fue fenomenal. Lo más bonito que le puede pasar a un torero, bajaron todas las presidentes, todas las peñas a regalarme un San Fermín después del paseillo. El Santander fue memorable. En Barcelona toré 2 toros de Galache que fueron cumbre para mí. En San Sebastián toré un toro de Pablo Romero, para mí a gusto, y además fueron el año que toré más toros a gusto porque fue el año que toré para mí, para disfrutar yo, no para porque las demás tardes en las épocas tenía que cortar las orejas porque tenía que hacerme la feria del año siguiente, pero aquel año dije no, este año ya no tengo que torear el año que viene, voy a disfrutar, y disfruté por todos lados. Disfruté en América, fue triunfado en Ambato, claro, y llega a la feria de Jaén y me despido en Jaén. Y vienen todas las peñas mías a Jaén, de aquí de Castellón, que tenía una peña, de Nimes de Francia, de Santander, de Madrid, de Logroño, de Valencia, de Sevilla, de Gerena, de Huelva, de Arroyo Molino. Todas esas peñas se concentraron y estaban todos allí con sus pancartas, las pancartas puestas y cuando yo hago el paseillo y veo que está allí todo mi público, para mí fue aquella una tarde memorable, con una corrida de toros de Jandilla. Jandilla que no había toreado casi ninguna, yo que no recuerdo, había toreado una de Jandilla y claro, con el Juli, que estaba empezando el Juli y Finito de Córdoba. Y bueno, corté 3 orejas y un rabo. De la despedida le corté el rabo, se lo brindé a mi mujer y a mis hijas y bueno, yo no cambio el toreo por aquel día, que disfruté yo muchísimo. Y claro, pero me quedaba una última tarde que era Lima, y me despedí en Lima y mi hermano Enrique, que venía de picado conmigo, me cortó la coleta en Lima, y el traje mío de la despedida está en el Museo Taurino de Lima, y porque en Lima yo disfruté mucho como torero, porque toré unos cuantos de toros muy bien. Desde que llegué el primer año, yo la primera tarde que toré en Lima, toré un toro con el capote espectacular, con Capea y Paquirri. Y aquella tarde un toro de Núñez fue cumbre, y de entonces toré unos cuantos de toros muy bien en Lima, y por eso decidí de despedirme en Lima, y además era noviembre ya, que era cuando acababa la temporada y ya tenía que cortar. Pues bueno, Tomás, yo seguiría hablando contigo aquí toda la noche porque es súper entretenido lo que estás contando y además se nota tus conocimientos, pero son las 9 de la noche y a mí también me gustaría que esta gente, que ellos que están aquí tienen alguna pregunta para ti. Sí, buenas noches. Bueno, hola. Una pregunta, has nombrado a Manolo Escudero con el capote. Mi pregunta sería un poquito su concepto del toreo que tenía con el capote, a la hora de despedir al toro, ¿cómo te explicaba él que había que despedirlo? Te lo digo porque hay un poco de controversia hoy en día, por ejemplo, Morante dice que hay que bajar un poquito más, a levantar los brazos. Sin embargo, Juan Ortega dice que es mejor despedir al toro por abajo. ¿Él cómo lo veía eso?
Bueno, él me decía a mí siempre que las manos no podían subir de la cintura para arriba. El toro del capote, las manos tienen que ser a la altura de la cintura. Si es para arriba, le está tapando la salida al toro y lo que hace es enseñar al toro a que pegue el cabezazo. Y si es a su altura, a la altura de la cintura, lo que tiene que abrirle es el camino para que el toro vea la claridad y tire para adelante. O sea, yo soy de la opinión de que el capote tiene que ir por abajo, pero no, a lo mejor no sometiéndolo, llevándolo tapado, llevándolo toreado y cuando con la muñeca abrirle para que el toro vea la salida y tire para adelante. Y además él me lo decía eso, que el toro tenía que ir metido en el capote, en el vuelo del capote, hasta el final. Pero cuando está terminando, esta mano de aquí atrás tenía que estar, está terminando y aquella ya tenía que estar allí, para cuando el toro diera la vuelta, encontrarse otra vez el capote en la misma cara. Vale. Y paso a paso. Sí. Otra pregunta me gustaría. Sí. Usted que ha vivido una época del toreo en la que la crítica taurina era... había de todo. Esta factibilidad, estaba había de todo. El Manolo Moner de la época, que no era ahora, sino entre sus principios. ¿Qué piensa de la crítica taurina actual? O más bien de la no crítica que hay hoy en día. Ahí va eso, que ahora nada exigente. Ahora la crítica no exige. En aquella época había 3 o 4 periodistas y yo me acuerdo de uno que era Navalón, y sabía mucho de toros y sabía escribir muy bien de toros, pero yo te la guardaba. A mí me pasó un caso con él, y vamos, lo que contaba porque yo estoy un día entrenando, no había yo roto todavía con fuerza aquel invierno, esperando en el año 80, y aparece él, estoy yo en lo de la Albacerrada, entrenando allí con mi chanda, y no sabía yo que llego yo allí, había unas becerritas metidas en los chiqueros, que yo creí que eran para estar por algo, y llegó él vestido de torero, con los saones, la gorra, una figura de torero, Navalón. Y iba a torear 4 vacas, solo. 4 becerritas que eran añojitas. Pero en esas 4 añojitas había entrado la madre de una, o que era una pepa. Torea de sus becerritas, allá, para acá. Y yo de arriba. Y me dice el mayoral: Tomás, ¿quieres que te eche que torea la vaca grande? Torea una vaca vieja. Digo, venga, venga esta vaca para afuera. Y le formé yo a la vaca, le hice de todo, pero torear no la vi. Y ese Navalón allí que se comía, porque no tenía. Y dije, muy bien. Dice, ahora piensa que la vaca no tiene pase. ¿Qué le haría? Y empiezo yo por aquí, por allí, a aliviarla. Me meto acá, allá, el molinete, por arriba, abajo. Y se cayó. Pasa el tiempo, pasa lo de Madrid, me hace choper a las corridas y llego yo a la de Bilbao, a la de Burgos, a la corrida toro de Miura. Y me toca a mí un toro de Miura complicado, toro muy complicado. Y estoy bien con el toro, le corté una oreja. Y yo, loco por ver la crítica de Navalón al día siguiente. Y me pone en letras grandes: hoy me ha defraudado Tomás Campuzano como lidiador. Claro, y ahora te metes a liar y te empieza a leer. Dice, me ha defraudado porque yo he visto a Tomás Campuzano en una vaca, en lo de Albacerrada, una vaca torea, y fue capaz de hacerle de todo y lidiarla y formarle la que no hay en los criterios del toreo. Dice, y a ese toro de Miura, en vez de haberse puesto a quererle pegar muletazos, tantos muletazos, tenía que haber hecho lo que le hizo a la vaca. Y me quedé, digo, y a mí me respetó mucho Navalón siempre como periodista. Y en aquella época, hombre, había periodistas muy buenos. El Maribí, por un lado hizo bien y por otro lado enseñó muchas cosas muy malas en la televisión. Hizo cosas muy malas en la televisión, enseñó muchas cosas malas. El toro, cuando se caía, la gente ponía lo malo en vez de lo bueno, ¿no? Nadie se tira piedra a su tejado, claro. Yo su vacía. Sí, pero luego había muchos informadores buenos y sabían darle a cada tarde o a cada torero. Luego había algunos,
había uno en aplauso que era Filiberto Mira, que sabía escribir muy bien y un hombre que le daba muy buena eso a la corrida, respetaba mucho a los toreros. Y hoy en día, la crítica hoy en día, no hay crítica. No hay crítica, no. Yo no veo que pongan mal a nadie, que me parece perfecto, pero hay que sacar lo malo y lo bueno, o saberlo decir, que es lo difícil. Yo creo que en la crítica lo difícil es saber decir por qué ha estado mal este torero y por qué no ha estado bien. Entonces, y yo creo que el torero que le explique, oye, usted ha estado mal porque no ha sido capaz de ponerse aquí o hacerle esto y esto, y si se lo dice, se lo tiene que tragar como me lo diga a mí, no. Te tienes que callar y después llevar a Pero mañana pierde el empleo. ¿Es perdita? Mañana pierde el empleo. Claro. Sí, es verdad que antes de yo aparecer en el toreo, en América existía, aquí no, era el famoso sobre, ¿no? Aquí antes, mucho antes de mi época como torero, sí hubo que claro, los periodistas tenían una página a lo mejor comprada y ellos la vendían a los toreros, y el que más pagaba era el que más aparecía en la página, y eso en América existía muchísimo en la época que yo llegué a América, en América, pero eran por 50 o 100 dólares, y había una cola de 20, tendría que gastar, pero claro, era el que daba la reseña nada más y poco más, pero los del sobre desaparecieron mucho antes de yo aparecer en el toreo. ¿Mariviera del sobre? ¿Perdón? ¿Mariviera del sobre? Maribí no, a mí nunca me lo pidió, pero sí me dejaron de caer una vez que había facilidad de salir o de acompañarme a todas las ferias donde yo toreaba si me dejaba caer con 2 millones de pesetas. Y yo le dije que esos 2 millones de pesetas me hacían falta para mi casa, para mi familia. Y siempre me respetó, nunca, vamos, y lo digo hoy porque, pero que sí es verdad que me lo llegaron a decir, oye, que digo, yo no puedo porque esos 2 millones de pesetas son los que necesito yo para mi madre, para que nos ponga de comer a toda la familia allí en casa. Y es verdad, y siempre me han respetado. Oye, Molé, él dice, yo con Molé nunca he tenido, al revés, Molé siempre me ha respetado mucho, me ha dado mi sitio y siempre ha hablado bien de mí. Por lo menos las crónicas que yo he leído, ¿no? Lo que he visto. Hombre, tampoco tenían por qué hablar malo. Sí, no, pero yo me acuerdo de aquella época que cuando empezó Maribí ponía muy bien a Manzanares, y luego se volvieron las cañas, la lanzacaña, y aquello fue tremendo, y resulta que Manzanares lo ponía con una música al principio muy bonito, tocando muy bien, y al año siguiente resultaba que Manzanares no sabía torear, nada más que sabía pegar zapatillazos y moverse y torear. Y peinaba la verdad. Claro. Yo no sé si lo habría o no, pero... Maestro, lo del sueño no ha tenido desperdicio. Y yo no he querido decir nada, Sí. pero le hubiera dicho, esos sueños normalmente se pasa mal. Que yo también he tenido uno de esos, se pasa mal. Pero traen buena suerte. Al que le cortó las orejas. Las orejas. Esos sueños traen buena suerte. No, aquel sueño... Pero se pasa mal. Si es que no, yo lo pasé muy mal. Bueno, yo me desperté sudando y la cama toda baratada, aquello fue tremendo. Sí, real, aquello fue real. Pues yo vi el toro en la puerta y vi que se metió en la habitación y corría detrás mío, y yo veía el toro que corría y saltaba como... Ahora ya hace años que no sueñas, ¿no, Tomás? Ya no sueño. Mira, yo tenía también un sueño que no era un sueño, era un despertar. Cuando estaba dormido profundamente, salía un toro de la oscuridad y me echaba mano. Y eso lo soñaba muchas veces. Y bueno, de hecho, yo hay muchas imágenes, cuando iba a salir el toro por la puerta de Chiquero, me tapaba la cara con el capote. No quería verlo salir porque me recordaba a ese sueño que me despertaba muchas veces en la cama. Ya me pegaba un bote porque aparecía el toro
de la oscuridad me echaba mano. Entonces yo, cuando iba a salir el toro de los chiqueros, como venía de la oscuridad, yo me tapaba y cuando lo quería era verlo ya en el ruedo. Bueno, pues ese sueño desaparece cuando a mí me coge un toro y me pega la primera cornada. Yo llevaba ya 3, 4 años de matado de toro y me habían cogido muchas veces, muchas porteretas, y no había tenido la suerte o la mala suerte de que me pegara una cornada un toro. Y yo estaba loco porque un toro me pegara una cornada. Para ver, porque claro, como a mí en mis comienzos de querer ser torero me daba tanto miedo de los toros, yo quería saber si cuando el toro me pegara una cornada, yo iba a ser capaz de seguir para adelante toreando o me iba a venir abajo y no iba a ser capaz de mantenerme, ¿no? Y un año y otro año, y yo digo, una temporada y otra temporada, hasta que llegó un 12 de octubre del año 84, el año 84, toreé yo aquí en Castellón, la corrida del aniversario de la Plaza de Toros, y de aquí me fui a Zaragoza, a torear la última del Pilar, 12 de octubre, y ahí tuve mi bautizo de sangre, y fue un cornalón tremendo. Yo tengo una cicatriz que me dio por 49 centímetros, me abrió un canal. Y bueno, pues aquella jornada, después de aquella jornada, al día siguiente yo estaba feliz. Estaba feliz porque estaba loco por salir otra vez a torear. Y cuantito medio pude, fui a la ganadería misma, que era de Cubillo, de Núñez Cubillo en el Toro, y fui ahí, me encerró una vaca, un pedazo de vaca, para ver, y bueno, y aquello, y me di cuenta que no había pasado nada y desapareció el sueño para siempre. No volví a soñar nunca más de que el toro salía de la oscuridad. No sé si tendría algo que ver con aquello, pero lo cierto es que desde que me pegó el toro la cornada, se acabó el sueño. Desde la primera vez cuando viniste a la Sol que estamos allí, lo único que no ha cambiado ya es menos 40 años más. Claro. Es una sorpresa de lo más Es que esa ha sido mi santo y seña. Yo me vestía de torero y todo el mundo, llegaba al patio cuadrilla, todo el mundo muy serio, se miraba todo el mundo, y yo llegaba sonriendo, y la gente decía, oye, este no pasa miedo. Y yo llevaba el miedo por dentro, pero era mi forma de ser. Quizás porque mi ilusión era torear todos los días. Los toreros no tienen miedo. ¿Yo? No, los toreros... Yo también me he puesto delante. Los toreros tenemos mucho miedo. Y yo mucho miedo. El torero siempre pasa miedo. Lo que tiene pasa es que la responsabilidad es la que te hace pasar miedo. Cuando no eres responsable y cuando sabes que el público te va a seguir, que sabes que tienes que dejar contento a los que han pagado allí, eso a mí me responsabilizaba. Pero sí es verdad que yo, cuando me veía anunciado, era cuando estaba feliz. Si yo no toreaba y no me llamaban para torear, pues era cuando yo no sonreía. Pero a mí me decían, ¿va a torear? Me ponía el traje de luces e iba feliz a la plaza. Y todo el mundo lo mejor, con la presión, y yo lo llevaba por dentro, pero mi sonrisa fue la que me hizo quizá una patente para conocerme y para hacer más, para llegar mejor al público, ¿no? Esa es la verdad. Con el público, conmigo, sí, yo bronca he tenido muy poquita. Yo creo que quizá aquella de Pamplona, de aquel día del toro, y pocas más. Algunas veces cuando el toro no tenía más, pues lo mataba y la gente lo reconocía. Y quizás porque le demostré al público de que en la plaza, cuando uno es sincero y hace las cosas con sinceridad, no le puedes pedir más a una persona. Yo a lo mejor me tocaban toros buenos y se me iban y no le cortaba las orejas, pero el público lo entendía. Y había veces que incluso con una faena muy regular, yo le cortaba las orejas y digo, sí, yo no me merezco estas 2 orejas, pero veía que el público la había pedido y había disfrutado de mí, pues encantado. Y eso fue lo que me mantuvo, y por eso esos 20 años, cuando yo llegó, en los últimos años, eso ya de los 20 años, yo veía que bueno, yo disfrutaba, pero que no fluían los contratos. El apoderado un día me dijo, maestro, yo creo que lo que tenemos que ir pensando es una despedida, y ya, bueno, pues vamos a despedirlo. Y la verdad es que cuando yo me despedí,
lo tenía muy claro, que era la última vez que me vestía de torero. Cuando a mí me cortó mi hermano la coleta en Lima, cuando yo entré en el callejón, la hartada de llorar que yo me pegué fue tremenda. Solo, me fui solo, no quería que nadie me hablara, y me fui allí a aquel lado de la plaza a dejarme llorar porque sabía que era la última vez que me vestía de torero y que iba a disfrutar delante de un toro vestido de torero, porque luego sí he disfrutado en festivales y ahora todavía disfruto cuando hay una vaca por ahí muy buena y veo a los chavales, y cuando ya veo que ha toreado todo el mundo digo que aquí ya veo a otro chaval que quiere salir, y con la boleta digo, hombre, y le pego 8 o 10 pases para disfrutarlo, ¿no? Pero no quiero torear, porque si pego 2 pases, al día siguiente quiero pegar 6 más, y esa es la afición. El tema es que cuando uno empieza, espera a que le dejen para pegar esos pases cuando el torero ya se ha hinchado. Y luego, en su caso, se espera a que los chavales... Sí, yo espero que acabe todo. Para torear usted, se vuelve al principio otra vez. Sí, otra vez. Y además que hacen. Y la verdad que sí, es verdad que, bueno, con todo lo que yo pasé, lo que sufrí, las cornadas, todo... A mí me dicen hoy que vuelvo a tener 25 años y que hay que pasar otra vez por todo lo mismo. Ahora mismo lo firmo. ¿Dónde está el papel? Ya estoy ahí. De todas formas, yo creo que usted estará de acuerdo en que la peor corrida es la que no se torea. Totalmente. Totalmente. Un torero está ahí. Un torero, mira, esto... sí, quizá en mi caso, yo siempre lo pensé así. Hoy, desgraciadamente, a lo mejor si te encasillas, ¿qué es lo que pasa conmigo? Pues yo en los primeros años yo toreaba con Paquirri, como he dicho, con Antoñete, con Capea, con Manzanares, muchísimo. Toreaba todas las clases de toros y no me encasillaba. Pero los últimos años, ya de pasados los años 80, ya sí empezaron a encasillarme, nada más que cuando me llamaban era para matar a la del Conde de la Maza, para matar a la de Cuadri, para matar a la de Miura, para matar a la de Pablo Romero. Y entonces ya sí te van encasillando. Y hoy en día es un arma de doble filo, porque si mata una de esas duras y triunfa, te llaman nada más que para esa, que desgraciadamente no debería de ser así. Es injusto eso. Es injusto, pero el toreo está así montado y ese es el camino que hay. Pero el torero lo que sí tiene que estar preparado es para torear lo que salga por la puerta de Chiguero. Un torero no puede pensar que hoy va a matar a la de Miura, mañana va a matar a otra más mala y otra más buena. El torero tiene que ir preparado a que salga el toro por la puerta de Chiguero y con la mente en blanco. Y cuando salga el toro, entonces realizarle la faena que el toro te está pidiendo, porque el toro no sabe hablar. El toro sale a la plaza y en las 2 vueltas primeras que da el torero tiene que pensar y tiene que saber que el pondón le tiene que meterle mano. O sea, entonces el torero lo que tiene que tener es mucha afición, mucha dedicación y sobre todo estar muy concentrado en los movimientos del animal, porque en cada movimiento que el animal pega en la plaza es algo que te está explicando que le tienes que realizar en la faena. Y eso es lo que los toreros hoy en día no quieren cambiar de ganadería por eso, porque todos los toros no salen iguales y entonces se encasillan en una ganadería que la conocen muy bien y saben cómo lo tienen que hacerle los pases y ya está. Y claro, ahí sale perdiendo el público. Sí. Porque si estos mismos toreros se preocuparan de lidiar al toro y de sacarle partido a cada toro, seguro que tienen capacidad para hacerlo, seguro. Porque lo que está haciendo Morante este año. Exactamente. El año pasado. Más claro no lo podemos tener. Morante antes estaba nada más que encasillado en la corrida y torero de arte. Ahora resulta que Morante tiene valor, técnica, capacidad. Y está tirando del carro y están todas las figuras ahí y ahora resulta que Morante es el mejor y lo está haciendo de verdad, y llena y lo quieren ver y la gente está encantada con él y por eso lo ha puesto en figura. ¿Por qué? Porque también hay una cosa importante en Morante con respecto a las demás figuras. Hoy en día, que eso tampoco lo existía en mi época, el caché de los toreros. ¿El caché qué? El caché de los cantantes, pero un torero, si usted va a una plaza y hay 3.000 personas, tendrá que cobrar a razón de 3.000 personas. Y si hay 10.000 personas, cobrará a razón de 10.000 personas. Y si hay 3.000 o 1.500 personas, con usted los gastos nada más y te vas para tu casa. Y no deje al empresario
arruinados, que está sucediendo, que la figura del torero dice, usted, que mis honorarios son 70.000 euros a las 12 de la mañana. Y si usted no ha creado 70.000 euros en la plaza, ¿cómo se los da ese empresario? Esto usted acabando con el toreo. Entonces, claro, el empresario en eso se acorta mucho. Y Morante, el año pasado y este, ha dicho, vamos a torear. ¿Vamos a torear dónde? Donde me llamen. De hecho, yo el año pasado lo llamé para torear y ni me habló de dinero. Me dijo, maestro, cuando acabe la corrida hablamos. Hasta después de 3 o 4 meses de la corrida no cobró Morante. No se preocupó del dinero, se preocupó de torear. Usted, yo tengo que torear aquí, allí, allí, allí. ¿Y qué es el cartel? Ese, bueno, la corrida, le pusimos 2 o 3. Y quería matar esa corrida, lo que mató en el puerto nos la ofreció a nosotros. Hombre, a mí me gustaría matar a la de Preto la Cá. Y claro, el cartel era Morante, Juan Ortega y Aguado, en Lucena, en Plaza Toro de Lucena, que es la que nosotros damos. Y claro, cuando le hablamos a Curro Vázquez de que Morante quería que fuera la corrida de Preto la Cá, dice a Curro Vázquez, dice, mira, me parece perfecto que Morante quiera matar la de... Eso está muy bien, pero que la mate en otro momento, con nosotros no. Con Aguado. Y total que, bueno, pues vamos a buscar una corrida y llevamos una corrida que también un encaste que no lo está toreando nadie, de Murube. Llevó una corrida de toro de Murube y triunfaron los 3 toreros. Aguado le cortó 2 orejas y Morante cortó una oreja, se inventó una faena de un toro que no tenía pase y el tío estuvo por allí y le cortó su oreja y Ortega también cortó 2 orejas, una en cada toro. Y aquello, bueno. Y ahora Morante resulta que cada vez que tú lo llamas, bueno, ahí está la prueba y ahora está anunciado en un pueblo de Cádiz, en la plaza de la Cuadrada, Villaluenga de Rosario. ¿Por qué? Pues porque él está interesado en tirar del carro, en de que la afición no se venga abajo. Claro. Voy a tirar del carro. No, oye, sí. Exactamente, y además demostrándolo, y lo primero que dice, bueno, la corrida le da igual, aquella, esta, el encate, que va al la vez está bien. Y para adelante. Ya que estamos hablando de Morante, ¿qué le parece a usted que los antitaurinos que van a prohibir, ahora quieren prohibirla hasta que fume puros? Sí. Eso el puro es sagrado en los toros. Claro. Yo es que eso no me lo explico. Claro, y quieren hasta prohibir que fume puros. Esto ya... Sí, pero los antitaurinos no creo que sean tantos ni tienen tanta fuerza. Pero tienen poder, ¿eh? No, pero tienen poder porque están pagados. Porque ahí por detrás, pero sí es verdad que nosotros le estamos dando muchos motivos a que los antitaurinos no puedan. Nos tiene que servir a los taurinos y a todo el mundo de los toros y ganaderos para estar más unidos y dar la batalla, ¿eh? Claro. Porque no hay derecho a que una cosa que es culta, inspiración de poetas, de pintores, de escritores, de escultores, y que sean antitaurinos y que nos cultura esto, va arraigado la historia de España, además, esto no hay derecho. Pero donde le ganamos la batalla a los antitaurinos es en que el público vaya, en la plaza, con una buena corrida de toros, que envistan los toros, que los toreros estén dispuestos a triunfar y que el público esté aquello lleno. Ahí los antitaurinos, cero. Ahora, que también lo estamos haciendo algunas veces muy mal, los empresarios, los apoderados, incluso los toreros, entonces le estamos dando muchas veces razón a los antitaurinos para que los tengamos encima. O sea que nosotros estamos obligados a cuidar mucho el sector. Eso está claro, pero ellos razón no pueden tener, porque en una democracia, no, razón no tienen. Yo si no me gusta una cosa no voy, pero no voy a prohibirle al otro. Exactamente. Bueno, a ver si hay más preguntas por ahí de las ¿Hay más preguntas o ya nos vamos a comer? Una queda. En Castellón he otorgado muchas veces y una vez les había un toro de esos que hablaba él, que eran tan difíciles que casi que podía, con todas las... No podía el toro con el tuyo,
pero te hablo de tu... Siempre. Pero él sí que dijo, apartaros que voy yo, que explique un poquito lo que pasó con aquel toro. Sí, bueno, esa fue mi presentación en Castellón. Fue la primera vez que yo vine a Castellón a torear una corrida de toros y no me acuerdo de quién era la corrida de toros. Bueno, Dalea fue el sobrero. Yo me acuerdo... Lo que no sé de qué ganadería era, no recuerdo. Sí me acuerdo que me echaron un toro para atrás, o no, entró en el sorteo, creo. Entró en el sorteo y me tocó a mí ese toro de Dalea. Los de Aleas ni los veas. Ni los vea, exactamente. Bueno, pues ese toro, nada más salí, lo primero que hizo fue tirarse sobre el callejón y tirar medio callejón. Lo partió todo, lo tiró todo para adentro. Y el desconcierto fue tremendo en la plaza, de verdad. Y claro, bueno, yo venía a Castellón a presentarme y fue mi debut con ese toro. Y claro, tuve que echarme para adelante y sí, es verdad que bueno, estuve bien con él y lo lidié, más que torearlo lo lidié, porque no era un toro de faena, pero sí que es verdad que lo lidié, le pude y la gente quedaron muy contenta. Y de hecho me sirvió para volver al año siguiente, que fue el año que fue el triunfador, una corrida de toros de Jara de la Mira, con Emilio Muñoz y Espartaco. Y corté las dos orejas al último toro y el Club Taurino de Castellón me hizo el triunfador de la feria. Sí, no, yo en Castellón siempre he tenido muy buenos recuerdos de Vitorino, me acuerdo de una tarde también muy buena. Luego un toro de Murteira que le corté las dos orejas también, un año, un pedazo toro y le corté dos orejas, también estuve muy bien. Y de Castellón siempre he tenido muy buen recuerdo y he disfrutado mucho. Mi temporada empezaba siempre aquí. El otro día por las redes sociales lo dije. Yo siempre empezaba en Castellón y terminaba en Zaragoza. Y bueno, este año, de momento, voy a empezar en Castellón y termino en Zaragoza. Empiezas en Castellón y encima llenando. Empezaba llenando, bueno, como en aquella época. Como en aquella Yo época. cada vez que venía a Castellón siempre he visto la plaza llena, que es verdad. Ojalá la veamos en esta Ojalá que haya mucha suerte, que envistan los toros y que sea una bonita feria, porque la feria, para mi gusto, está muy bien organizada, es una feria buena y yo creo que pueden pasar cosas importantes. Pues muchas gracias por venir, por pasar esta jornada con nosotros. A ti. 2 horas, más de 2 horas hemos estado hablando, Tomás, y la que nos quedaría todavía para contar todas estas Bueno, han quedado muchas cosas, muchas anécdotas, pero bueno, que si eso repetimos en otro año. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Como teníamos un debutante y os seguíamos a todos nuestros acompañantes con un plato de cerámica, Jorge no podía...